Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo y sí, como veis en el vídeo, hoy os voy a contar cuál es mi método para ganar monedas. Muchos amigos me lo han preguntado, yo se lo he dicho, pero es tan difícil explicar sin tener un vídeo de por medio o algo, así que espero que hoy quede bastante claro. Supongo que este vídeo lo verá bastante gente que no está suscrita a mi canal y eso. No es clickbait el título, es cómo ganar monedas. Se pueden llegar a ganar hasta 50.000 monedas en una hora, por ponerle un ejemplo, 50.000 como mínimo. Esto, como veis, es una cuenta secundaria. Veréis que no es la cuenta que usualmente yo juego. Tiene un escudo predeterminado. Bien. O sea, no, el escudo que me dan gratis, no me lo he comprado. Y bien. Lo que yo hago, básicamente, hay dos métodos. Uno que es el más sencillo y el que os recomiendo que hagáis. Y otro que es el que yo hago a veces para sacarme los pack opening. Principalmente, vosotros para necesitar truco necesitáis 30.000 monedas. Una vez tengáis 30.000 monedas en vuestra cuenta principal, lo pasáis a SBCs. Bueno, a ver. Para empezar, este truco no es ni de tradeos, ni es de eso que venden por Instagram, de vendo monedas baratas, jugadores baratos. Eso es todo, son una estafa, de verdad. No les hagáis caso, porque a mí me han intentado estafar. Han dicho, ¿quieres que te pase jugadores? Historias de una manera. Pero bueno, vosotros os creáis una cuenta principal. O sea, ya tenéis vuestra cuenta principal y os creáis una cuenta secundaria en PlayStation. Con esa cuenta secundaria os podréis crear un club diferente en FIFA. Cuando empezáis, fácilmente vais a poder... va a salir aquí. Es que siempre salen. Bueno, hoy he tenido mala suerte, con dos cojones. O jugáis un partido y conseguís las primeras 200 monedas. Lo único que necesitáis son 200 o con mucha suerte 150. Cuando conseguís esas 200 monedas, estoy hablando de la cuenta secundaria, como ha sido en esta. Vais a traspasos, mercado de transferibles y ponéis un jugador, 200 monedas. Pues lo compráis. Lo voy a comprar para hacer la prueba, para que lo veáis. Bien. Este, por ejemplo, me da igual cuál sea. Este jugador, yo lo que hago es ponerlo en el mercado de transferibles, 7.700 monedas, y lo envío. 7.700 es la que le he puesto desde un principio. Y no sé, se me hace ya familiar incluso. Vosotros lo que tenéis que hacer ahora con la cuenta principal, espero que me esté explicando bien, es ficharos a este jugador. Supongo que estará el último, ¿no? Me imagino que me lo compran. Yo lo que haría ahora no lo voy a hacer porque sería tontería y estaría perdiendo monedas, sería pasarme desde la cuenta principal, comprarme este jugador. Bien, cuando ya aquí tenéis 10.000 monedas, si os compráis otros dos jugadores y lo pasáis. Lo que os recomiendo es que el primero lo podéis pagar así, de bronce. Por la primera vez no se van a dar cuenta los de FIFA. Pero ahora, ya que tendríais 10.000 monedas en vuestra cuenta, ya me compraría un jugador de oro y a poder ser brillante. A ver, aquí, mira, por ejemplo, el Yonusi este. Pues lo compraríais, yo lo compra otro. Y pujaría, no nunca compraría ya porque os pueden banear. Fue lo que me pasó otra vez. Lo tendríais como cualquier jugador de oro que podéis tener. Por ejemplo, el Okaka este, que no se vende ni a la E3. Lo cogeríais, lo ponéis a vender. Ponéis el precio inicial, pues 7.700, lo que veáis. Para que tú sepas que es el tuyo. Buscas ese jugador con... Lo buscas aquí, le vas, por ejemplo. No lo hemos puesto, pero pondrías Okaka. Es este. Y pondrías aquí 7.700. Aquí 7.800. Y 9.000. Y este. Y nos tendría que salir. Ponéis comprar ya 10.000. No creo que haya ninguno, no lo hay. Pero tendríais que pujar el máximo. O si no el máximo, 9.200, lo que podáis. El máximo os lo digo. Esto lo hacéis con dos jugadores y ya tendríais 10.000 del de bronce más 20.000 de los dos jugadores de oro. Espero que se esté entendiendo bien. Bien. Ahora bien, lo de 30.000 monedas, pasársela es fácil. Si no queréis dejaros de complicaciones, os compráis 3 jugadores de bronce y ya está. Al comprarlo, no, realmente al ser 30.000 monedas no se fijan los de Aspos, les da más o menos igual. Bien, una vez hecho esto, cogéis, vais
a SBCs. Como es una cuenta secundaria tendréis que hacer... No sé cómo se llama, tío, es el primero. Empecemos. Se hace con los jugadores de bronce que tenéis en el club. Los que te dan de básicos, vale. Una vez acabado esto, vais avanzado y hacéis estos 3 SBCs. Vale, pensaba que no me iba a dejar meterme. Vale, bien. Os dejaré un link en la descripción donde aparecen... Donde tengo subidos los 3 híbridos, el método más barato. Dentro de poco subiré otro para actualizarlo porque los jugadores suben mucho de precio. Entre luego los mercados, los fichajes de invierno y todo eso, pues cambia. Empezaríais con el híbrido de Liga y País. Con este SBC vale unas 16.000 monedas o incluso 20.000. Eso lo veis en el otro vídeo. Y os dan un sobre de 50.000. Es un sobre de jugadores únicos, de verdad. Bien, lo abrís y cuando vayáis abriendo los sobres, no descartéis. Yo ya habéis visto... mira, ya podéis ver aquí en el mercado de transferibles. No descarto nada. O sea, nada de nada. Solo alguna cosa que no se vende. Por ejemplo, lo caca. Estos ya están al mínimo, estos jugadores. Bien. Sí. Y a partir de esas monedas vais haciendo todos los SBCs. ¿Por qué os he dicho que hagáis primero el de híbrido de Liga y País? Porque no sé si lo podéis ver. No, no se ve. Por este SBC os dan 12.000 monedas. Cuando lo acabáis, los 4 SBCs os dan 12.000 monedas. Y con los sobres ya va ganando dinero. De verdad, en esta cuenta no me ha tocado nada. Empecé con 30.000 monedas y tengo 91.000. Y voy a llegar a 100.000 con la mierda que tengo en el club para vender. Y es mierda, son consumibles, son contratos de oro. Pero voy a llegar. Ahora os diré eso bien. Luego continuáis, hacéis el híbrido de países y el híbrido de ligas. Hay algunos SBCs que os piden lealtad. Eso también lo explicaré en otro vídeo, pero rápido os lo digo. Por eso veis siempre mi historial 0030. Es porque vosotros ponéis en la plantilla. Aquí ponéis los jugadores que queráis con la lealtad. Vais a equipo de la semana. Empezáis partido. Aquí no me deja porque no tengo jugadores en la plantilla. Lo empezáis, dejáis que se saque el balón, salís y os cuenta como un partido de lealtad. A mí, como es una cuenta secundaria, me da igual que sumar 30 derrotas. Si fuera la principal, pues no, hago otro truco que también es con el equipo de la semana y enseñaré en un vídeo que también estará en la descripción. Pero bien, el truco es este, es sencillo, es hacer los SBCs de híbridos. Los de híbridos de liga, híbrido de países, híbrido de liga y país. Son 4 de cada. Por eso siempre tengo 14 sobres. Bueno, ahora estoy teniendo más, ahora os explicaré por qué tengo más. Es que los SBCs son la mayor rentada. No solo estos, ahora veremos otros que también valen poco y consigues sobrazos. Son 14 sobres de 4 de aquí. Otros 4 sobres de estos. Y otros 4 de sobres de estos. Tengo multitud de pack openings en el canal. Os voy a subir, os voy a dejar en la descripción 2 pack opening que voy a subir el mismo día que suba este vídeo. De lo peor que me ha salido. Y lo peor, ganas monedas. Gané 70.000 monedas. Con este ya veis. Bueno, luego cuando completas el híbrido de ligas y el híbrido de países, por cada uno os dan un mega sobre único que valen 55.000 monedas. O sea, una auténtica barbaridad. Sé que ese vídeo se os puede hacer un poco más pesado, pero bueno, os estoy explicando cómo ganar monedas. De verdad, si os sirve, agradecería un like y una suscripción para que sigáis viendo vídeos de FIFA y gameplays de otros demás videojuegos. Porque la verdad esto lleva bastante trabajo. Bien, hay otros SBCs que valen monedas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Los partidos de Marquesina. ¿Dónde están? Están en directo, sí. ¿Veis a la gente que dice vaya estafa los partidos de Marquesina? A ver, lo que no podemos pensar es que vamos a ganar con estos partidos de Marquesina un jugadorazo, un icono. Estos partidos de Marquesina, este vale 26.000 monedas. Este nos dan un sobre de 25.000. Pensar que técnicamente si compráramos sobres en la tienda, nos estarían regalando estos cuatro sobres. 25.000 monedas todos los partidos de Marquesina. Y vale 25.000 monedas el sobre que nos dan. Y nos dan un sobre de oro, que es de mierda. Sobre oro Jumbo Premium. Sobre oro Premium y sobre emerge jugadores. Son gratis.
De verdad, mínimo ganaréis 10.000 monedas, o 5.000 y 10.000 monedas ganaréis con los SBCs. Pero si vendéis todo. Lo que no podemos pensar es que somos DJ Mario, todos estos youtubers, que le meten 3.000 euros de monedas, 3.000 euros de FIFA Points al mes, y ponernos a descartar, porque nosotros no tenemos esos recursos. Por lo menos hablo en representación de la mayoría de gente que no compra FIFA Points o no tiene dinero para comprarlas. De verdad, estos son los trucos. Pasar las monedas a una cuenta secundaria, 30.000, haceros los SBCs y ganar monedas. Yo en esta cuenta voy a ganar 100.000, eso es mínimo. Ahora os enseño todo lo que tengo para vender. Primero me hice los híbridos. Luego me hice los partidos de marquesina. Y luego me hago estos dos, que son por 10.000 monedas, dos sobres de 45.000. Mirad, es el del Oporto, sobre jugadores top de oro. Es un sobre de 45.000 por 10.000, de verdad. Es que rentan una barbaridad. El del Sporting de Portugal es lo mismo. Por 10.000 monedas tenéis un sobre de 45.000. Y el del Benfica también me lo hice porque este SBC vale entre 6.000 y 7.000 monedas y os dan un sobre de 25.000. Lo que os digo, así es cuando un sobre renta. Si vais a la tienda, decís, estoy loco, voy a comprar, porque me parece una auténtica chorrada. Vais a... mira, sobres promocionales, 6 sobres, 30.000. ¿Lo abro? No. Os está perdiendo dinero. No vas a sacar 30.000 monedas por estos sobres, de verdad. A no ser que os toque algo muy tocho y tengáis una flor en el culo. La mayoría de veces vais a perder monedas. Pero si aquí vais, y por ejemplo, como os digo, en el híbrido, os toca híbrido de Liga y Países, pues, un sobre de 50.000 por 15.000 monedas. Ahí ganáis monedas. Si abrís un sobre, vais a ligas y claro, pues abrimos liganos, un sobre de 45.000 por 10.000 monedas. Ahí es cuando ganáis monedas con los sobres. Hay uno de 45.000 también aquí que ha salido con el Nápoles. Por eso los jugadores del Nápoles están tan caros. Pero han subido mucho los jugadores del Nápoles. Así que hay que esperar un mesecito o así, como tuve que esperar con la Liga NOS, para que bajen los jugadores. Para que la gente se olvide de que esos jugadores valen pasta. Y ahora llega la segunda parte. Una vez estamos vendiendo todo. Mirad yo lo que tengo. Tengo jugadores de plata, de bronce, de oro. Mira, y ahora se me vende este. Los escudos y las equipaciones. Lo pongo una vez a vender. Si no se venden, pues los descarto ya. Pero intento venderlos. Mirad, consumibles. Como es una cuenta secundaria, nos da igual todo. Por cierto, ni que decir tiene. Si en vuestra cuenta principal no os habéis hecho los 3 híbridos, hacéroslo ya. Tenéis el link de cómo hacerlo de la forma más barata en la descripción. Hacéroslo. Todo esto, mirad. Estos sobres se venden por 200 monedas. Por 30 que tenemos, son 6.000 monedas que estamos perdiendo. Todo esto se vende. Esto se vende por 700 o así. Estos también se venden. Me tocaron 2 sombras, también tengo que decirlo, que se valen por 5.000 monedas. Esto se vende, todos contratos. Intento venderlo todo, y si no se venden 2 veces o 3, pues ya sí que lo descarto. A quitar el jugador este ya. Bien. ¿Y cuando hemos recuperado todo? Porque de verdad, hacerlo con 30.000 monedas, lo vais haciendo los SBCs. También os digo, tenéis que ir de mayor a menor. Os voy a dar un orden más bien orientativo. O sea, primero os hacéis el libro de Liga y Países y empezáis con maestro de los híbridos. Difícil, rompecabezas, intermedio. Así. De mayor sobre a menor. Este de 50.000, este es un sobre de 35.000. Este uno de 25.000 y este es un sobre de 25.000 también. Pero espero que se esté entendiendo bien, la verdad. Luego pasáis al de países o al de ligas, la verdad. Como veáis. Es que tenéis que tener cuidado al principio. Si no es con 30.000, con 40.000. Pero os lo juro, que si lo hacéis vendiendo todo y buscando la forma más barata, vale, si no es en mi vídeo, buscarlo en Footbin, que ya hay plantillas que he cambiado. Ya os enseñaré otra vez cuál es la forma más barata. Vais a ganar monedas, de verdad. Vais a abrir un sobre, vendéis todo. Mirad en Footbin os dejaré el link de Footbin también en la descripción. ¿Cuánto valen los jugadores? Pero venderlo todo. Mirad cómo va. ¿Cuánto vale cada jugador? Porque si un jugador que vale 600 monedas lo descartamos por 300, estamos perdiendo la mitad. Y entonces, en vez de ganar 50.000 monedas, ganaríamos 20.000. Y se nota. O sea, 70.000. Es que estoy ganando 70.000 con esta cuenta. Bien. Antes de explicaros cómo pasaron la moneda a vuestra cuenta, porque no es tan fácil. Que ahí es cuando me pillaron y me banearon. La otra manera de hacerlo
es, en vez de ir haciéndotelo cada sobre e intercambiándolo, es una forma que yo no recomiendo. Yo lo hago para sacar vídeos y para los pack opening. Es, yo me paso 100.000 monedas y me hago estos 3 híbridos. Y así saco todos los sobres. Pero, claro, esa es la otra forma. Ahí también gano lo mismo. Prácticamente lo mismo. Saca, depende de la suerte que tengas, claro. En esta cuenta os digo, lo mejor que me tocó fue Obiang Hif, que vale 15.000 monedas. Y es que he ganado 70.000. Si no, quítale Obiang Hif, ganas 55.000 monedas en una hora que cuesta esto. Por eso os lo he dicho. Ahora, la otra manera. La otra manera es, yo me paso 100.000 monedas. Ya es, en vez de comprarme 3 jugadores, es comprarme 10. Y lo vas haciendo y con 100.000 monedas te haces estos 3 híbridos. Primero me hago este para que me den 12.000. Lo entenderéis, ¿no? Primero haces este. Te dan, aparte de lo que tengas ahorrado, 12.000 por hacerte este vídeo de Liga y País. Y luego te haces estos dos. Y con eso saco 14 sobres. Por eso los SBCs. Ahora sí que me paso un poco más de monedas. Y para hacerme los de la Liga NOS y el partido de Marquesinas. Porque para los TOTI quiero hacerme un pack opening bastante potente. Y a ver si encuentro a otro sobrecillo por ahí que rente también. Pero bueno. Ahora la última parte. Espero que se haya entendido todo bien, de verdad. Si no, ponedmelo por los comentarios, estaré encantados en ayudaros. Y de verdad agradecería un like si os está sirviendo, porque esto lleva mucho trabajo. El año pasado vi esta técnica. Era la misma, hacerse los híbridos y pasarte las monedas. Bien. No, pondría el link en la descripción, pero de verdad intenté buscar el vídeo y no lo encontré. Intenté buscar el vídeo para darle gracias, porque me forré el año pasado. Este año veréis el equipazo que tengo y no he jugado a Food Champions. O sea, lo he jugado 2 o 3 veces. Es que no. Y el equipo que tenía antes era bestial. Tenía 500.000 de monedas el primer mes del FIFA. Y claro, me pillaron y me jodieron vivo. Por eso voy a decir el truco para no pasaros. Si no entendéis cuando veis... Bueno, si lo sabéis ya nos hará falta esto. Si no entendéis cuando veis a un youtuber que veis... Por ejemplo, a ver, vamos a buscar. Bueno, joder, aquí no era. Equipo de la semana. A ver, un if. ¿Cuánto? Joder, a ver. Un if que veáis que vaya a valer poco. Este va a valer poco, ya lo veréis. Vale 10.000. ¿Veis esto? Aquí hay uno por 11.000 de compra ya. Y aquí hay uno por 34.000 de puja. Este chaval se está pasando monedas. Lo que tenéis que hacer es compraros en vuestra cuenta principal 2 if de estos de descarte que estén en el equipo de la semana del momento en el que lo hagáis, porque los otros suben de precio. De plata intentar que no sea, porque es más fácil que os pillen. Mejor de oro. Os compráis este pavo por 10.000 monedas en vuestra cuenta principal. Veis, otro que lo hace. ¿Ves? Este chaval se ha puesto 37.750 para saber que es el suyo. Y porque si os ponéis el mínimo de precio inicial y el máximo de compra ya, pues va a haber más gente que lo ponga. Y a lo mejor con los minutos os podéis cagar, os podéis liar y podéis cagarla y pasar 50.000 monedas a otra persona que le vais a dar la alegría de su vida, ya os lo digo. Pero bueno, vosotros os compráis este if por el precio, lo ponerle, a ver, 24.000, que es un número así, no sé, de la Navidad. Ponéis 24.000 de precio inicial y de compra ya 50.000. Lo buscáis, lo ponéis con vuestra cuenta principal, lo ponéis y con este lo pujáis al máximo. No lo compréis ya porque os pueden pillar, ¿eh? Por eso os digo, pujar, muy importante, pujar los jugadores. Y con esto vamos pasando las monedas. Pujáis, ya os pasáis 49.000 monedas. Estáis ganando 40.000. Aparte ese jugador lo podéis vender en esta cuenta. Y así tenéis otras 10.000 y no perdéis monedas. Espero que se esté entendiendo. Si no, podéis comprar, como hacía yo a lo bestia, comprarme jugadores de bronce o de... Yo me compraba a este jugador. Es el tercer portero del Oviedo. Que yo soy del Real Oviedo y por eso me lo compraba. Y estaba a precio de descarte. Giralt se llamaba. Era este. Lo compraba por 200. Compraba 10 o así. Y los ponía a vender. O no, o 20 incluso. O incluso 30. He llegado a comprar 30, ¿eh? Y... así os pasáis las monedas. Y una vez se acabe esto, os creáis otra cuenta o borráis el club. Le dais aquí, borráis el club. Yo no lo voy a borrar porque tengo 91.000 monedas.
como veis, ya solo me queda un club, así que tendré que crear otra cuenta. Bien. Y el último consejo ya que os puedo dar es, antes de borrar la cuenta, de borrar el club, dejar un objetivo hecho, porque se quedan guardados. Aunque borres el club y te crees otro nuevo, estos objetivos se quedan hechos. Por ejemplo, tú te compras un manager con 200 monedas que te queden, y en el otro ya te van a dar, aquí mínimo te van a dar 200 monedas, y te las pasas y ya tienes 200 monedas para volver a empezar, fichar un jugador de bronce y pasarlo a las monedas. Así que bueno, os dejaré en la descripción, con esto ya he acabado, el vídeo de los híbridos, los dos peores pack opening, para que veáis las monedas que he sacado. O sea, no veis las monedas, pero os digo yo que os pondré cuánto he sacado. Creo que son 70.000 y 65.000. Y la página de Futbin para que veáis cuánto se venden los jugadores, porque es muy útil. SBCs por si han subido los míos. De verdad, es buenísima. No me enrollo más. Solo pediros que si os ha servido de verdad, darle like. Si no, darle dislike. Si no os sirve el truco, si lo hacéis tal cual os he dicho yo y no os sirve de verdad, os invito a que le deis dislike. Porque es que nunca he perdido monedas, siempre gano. Es que es imposible. Porque yo creo que incluso descartando todo, ganas monedas. Si lo hacéis como os he dicho yo, mínimo vais a ganar 55.000 monedas. Que es lo que pondrá en el título, supongo que habré puesto eso. Como os digo, una suscripción se agradece para seguir creciendo en el canal. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberme escuchado el tiempo que dura este vídeo, que creo que va a ser bastante largo. Y adiós.